Dice la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Gloria a Dios. Ahí nos quedamos, hermanos, todos en lugares. Gloria a Dios. Pues en este pasaje que hemos lecturado, se mencionan 3 ritos que tenían que cumplir en el antiguo Israel. Esto está indicado en el libro de Levíticos, esto está en los libros de la ley, está indicado estos 3 ritos. Primero, verso 21, cumplidos ¿cuántos días? 8 días. ¿A dónde llevaron al niño Jesús? Para circuncidarlo, ¿verdad? La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y allí también se le ponía oficialmente el nombre, y este nombre es Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Jesús? Salvador, ¿no? Jesús significa Salvador. Y luego, este es el primer rito, y luego hay un segundo ritual. El segundo ritual es la purificación de María, la mamá de Jesús. Está en el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación. Esto tenía lugar 40 días después que el niño ha nacido. En este caso, de que la madre dio a luz, tenía que presentarse al templo para el rito de la purificación. Ahora, según Levítico 12, 1, 4, ustedes lo pueden leer en casa, tenían que llevar un cordero para un holocausto y una tórtola o un palomino para ofrenda por el pecado. Eso es lo que indicaba el libro del Levítico. Después de dar a luz, la mujer tenía que purificarse y tenía que llevar un cordero. El cordero era para el holocausto y tenía que llevar una torta o un palomino para ofrenda por el pecado. ¿Qué cosa llevó María? ¿Qué cosa llevó María? ¿Qué cosa llevó José? ¿Qué dice el texto? Un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Y por qué lo hacían eso? ¿Por qué cree que lo hacían eso? La ley mandaba un cordero y un palomino, pero ellos llevan 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué cree usted que lo hicieron así? Por su condición humilde, exactamente. La ley, hermanos, también estipulaba, también indicaba, cuando la familia no podía costear un cordero para el sacrificio, para el holocausto, entonces podía llevar un palomino. Eso indicaba también la ley. Esta excepción era cuando las personas eran pobres, no tenían recursos. Entonces, cuando María, José van llevando esos par de tórtolas palominos, ¿qué nos está indicando? Que ellos eran de condición bastante humilde. Eran bastante pobres. Así vino nuestro Señor Jesucristo a nacer en esta tierra. Él mismo siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo dueño de todo, pero decidió venir y nacer en una familia pobre. Ese era el segundo rito. Y todavía había un tercer rito.
El tercer rito era la presentación de Jesús en el templo. La presentación de Jesús en el templo. Y eso también lo hicieron ahí. Podemos leer el verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El verso 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Esto es lo que Simeón habla del niño. Pero pasamos al verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Quién es la primera evangelista que se menciona en la Escritura? Ana, ¿verdad? Una mujer viuda, anciana. ¿Qué hacía Ana? ¿Qué era lo que hacía ella? Profetizaba, pero cuando ve al niño, ¿qué cosa hace después? Cuando ve al niño. Después que ve al niño, ¿qué cosa hace? ¿Qué dice el texto? Daba gracias a Dios. ¿Y qué más? Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y nuevamente, no se olvide que había un solo templo en ese entonces. No es como ahora que hay muchos templos. Había un solo templo y todos los judíos que querían dar oración, adoración a Dios tenían que ir a ese templo. Y esta mujer anciana, parada en la puerta, hablaba del niño Jesús a todos los que estaban por ahí. La primera evangelista que nos narra la Escritura. Muy bien, ahora pasamos al tema número 4 que nos corresponde esta noche, y vamos a ver Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2. Ahí tienen un material, hermanos, les estoy compartiendo. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 2. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 2, versos del 1 al 8. ¿Han encontrado? Si no, todos juntos, vamos a la lectura todos juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Gloria a Dios. Ahí nos menciona a Herodes. Herodes es un personaje que menciona los evangelistas. ¿Quién era Herodes? No era del pueblo de Israel, era idumeo, edomita, y fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano en el año 40 antes de Cristo. Herodes era una persona que, diríamos ahora, está bien con el Dios y con el diablo. En los tiempos de inestabilidad política en Roma, cuando se peleaban quién iba a ser emperador de Roma, Herodes siempre terminaba al lado del bando vencedor. Empezaba apoyando a uno, pero si veía que el otro va a ganar, se cambiaba de camiseta. Si veía que el que estaba apoyando iba a ganar, se mantenía en su lealtad. Herodes era así, una persona que, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos de esas personas? Comodín. Es una persona que no le importa la lealtad, solamente le interesa su propio bienestar, su propio avance personal. Ahora, algo que se destaca de Herodes es que él fue un gran constructor. Pues esa es la parte positiva que él tiene. Hizo muchas obras en Israel, en Judá, muchísimas obras. Allí se menciona varias cosas. En el año 20 antes de Cristo, Herodes empezó la reedificación del templo en Jerusalén. Prácticamente levantó un nuevo templo en Jerusalén en el año 20 antes de Cristo. Y durante toda su vida, Herodes pues ha seguido en esa reedificación del templo. Otro hito importante que se menciona es la ciudad de Jericó, que usted recuerda de las Escrituras. Herodes mandó construir una nueva ciudad de Jericó. Y en esa ciudad construyó sus palacios, construyó teatros, construyó para la carrera de caballos, etcétera, etcétera. Hizo bastantes cosas ahí. Además de eso, en otro lugar en Cesarea, hizo el puerto, un enorme puerto, desde donde se llevaba pues lo que se requería a Roma y a otros lugares. Y además construyó la fortaleza de Masada. Esta fortaleza es una maravilla de la antigüedad. Bueno, fue obra de él, ¿no? Entre otras muchas cosas más. Entonces él fue un gran constructor, pero también fue un gobernante sangriento y violento. Recuerde que Judá, el pueblo de Israel, estaba gobernado por el Sanedrín. Alrededor de 70 principales sacerdotes gobernaban a Judá. Cuando Herodes asume el trono, él prácticamente manda a asesinar a todo el Sanedrín. Y ahí se menciona 300 nobles judíos que mandó a asesinar, ni bien él asumió el trono. Además de ello, asesinó a su esposa Mariam, asesinó a la madre de Mariam, que es Alejandra, mandó a asesinar a su hijo Antípater, que es su hijo mayor, y mandó a asesinar también a su hijo Alejandro y Aristóbulo. Ahora, ¿por qué los mandó a asesinar? Porque él los veía como potenciales, ¿cómo diríamos? Potenciales rivales al trono. O sea, cuando él veía que a su hijo mayor, pues un poco que la gente le daba preferencia, que se estaba levantando como un gran líder, lo mandó a asesinar. Igual con su esposa, igual con la mamá de su esposa, igual con sus otros hijos, igual con mucha gente. O sea, este Herodes no estaba bien mentalmente. O sea, él era así. Cualquiera que veía un potencial rival simplemente lo mandaba a asesinar. Tenía el temor de ser
el temor de ser sacado del trono. Y ahí está una pregunta, ¿no? ¿Y por qué cree usted que Herodes mandó construir el templo de Dios? ¿Por qué cree? Él no era judío y él mandó reconstruir el templo. Casi 20 años de el gobierno del tiempo que le quedó de su gobierno. ¿Y por qué cree usted que él hizo eso? ¿Cuál sería la razón? Quería congraciarse con los judíos, ¿no? Una razón, ¿no? ¿Cuál otra razón cree usted? Quería ganarse el favor de Dios, ¿no? Claro, quería ser importante, quería ganarse el favor de Dios. Claro, ¿no? Se hablaba en ese entonces que el Mesías iba a venir, ¿no? Mira, se pueden enumerar muchas razones por las cuales Herodes mandó reconstruir el templo, pero menos porque quería agradar a Dios. Y eso no es lo que tenemos que tener en cuenta también en este tiempo. Hay iglesias que tienen templos magníficos. Hay iglesias que tienen templos pues bastante lujosos. Y la pregunta es, ¿allí se adora a Dios? ¿Allí se sirve a Dios como Dios ordenó que se le sirva? ¿O no? ¿No? Los mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no? En Brasil, pues, hay templos bastante lujosos. Esta secta Dios es Amor tiene en Brasil, pues, templos realmente bastante lujosos. Pero, bueno, otro día hablaremos de esta secta. Pero lo que se busca ahí, en todo caso, es exaltar al hombre, exaltar al líder. Bueno, yo construyo este templo más grande, ¿para qué? Para que la gente hable bien de mí, para que la gente me vea a mí, para que la gente diga, oye, mira, esa persona, ¿no? ¿Cómo ha hecho? ¿Qué cosas grandiosas hace? Y hay personas así, hermanos, como Herodes, que pueden hacer grandes cosas, entre comillas, pero a veces lo hacen motivados por su propio egoísmo. Y eso va a ser materia del juicio también. ¿Cuál es la motivación para hacer lo que uno hace para la obra del Señor? ¿Cuál es la motivación? Hay cantantes que son pues bastante reconocidos, y sí, hay hombres, mujeres que tienen voz maravillosas y son grandes cantantes, pero ¿están dando la gloria a Dios? Y es algo curioso, ¿no? A mí yo veo en las redes y a veces me topo con un cantante por todo lugar. Muchísima gente le tiene en consideración a este cantante. Pero él cuando le entrevista, cuando él habla, cuando predica, realmente deja mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, él dice que el Dios Jehová es el mismo que el Dios Alá. En otro momento él dice pues que, bueno, que si Jesús pues fuera hombre, vendría en este tiempo, él no entraría a las iglesias. Él estaría fuera con los mundanos. Entonces, ¿para qué son las iglesias? En otro lugar, bueno, dice muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que así realmente dejan mucho que desear. Pero ahí está, es un cantante bastante reconocido. Herodes hizo un templo magnífico, pero no por ello agradó a Dios. ¿Quién más se menciona en este texto? A los magos, ¿verdad? Mago, del griego magoí, tiene tres significados comunes. El primer significado es astrólogos, aquellas personas pues que te hacen el horóscopo, ¿no? Te dicen, bueno, ¿qué día has nacido? Y en ese día pues te hacen tu carta astral, te dicen la luz está por aquí, el sol por allá, Marte por aquí, Venus por allá, etcétera, etcétera, etcétera.
y te hace la carta astral. Esos eran llamados magos en Mesopotamia, en Persia. Pero también había un segundo tipo de personas. Estos ya eran hechiceros o practicantes de la magia negra. A ellos también los llamaban magos. Estos eran brujos. En Hechos nos habla de varios de ellos. Pero hay un tercer significado. Mago también se le decía a un sabio o un astrónomo proveniente de Oriente, de Persia o Mesopotamia. Entonces, esos tres tipos de personas, diríamos, se les llamaba mago en ese entonces. Ahora, los que vinieron a Jerusalén, los que vinieron a Belén a ver al niño, se entiende que fueron este tercer grupo, ¿no? Personas, sabios, astrónomos que estudiaban el cielo. ¿Y cómo cree usted que ellos lograron discernir que el Mesías iba a nacer? ¿Cómo cree usted que ellos llegaron a esa conclusión? Ellos estaban lejos, estaban en Mesopotamia, en Persia, bastante lejos de Jerusalén. ¿Cómo cree usted que ellos llegaron a esa conclusión? Una estrella, pero ¿cómo ellos sabrían que esa estrella es la estrella del Mesías? Claro, eran astrónomos, estudiaban el cielo, estudiaban los astros. Pero ¿cómo relacionaron esas dos cosas? O sea, ¿cómo lograron relacionar? Aparece una estrella, esa es la estrella del Mesías. ¿Cómo relacionan eso? Y ahí, hermanos, se menciona a Daniel. Recuerden Daniel, ¿verdad? ¿Dónde vivía Daniel? En Mesopotamia, en Babilonia, ¿no? ¿Y Daniel qué cosa llegó a hacer? Uno de los principales, en diferentes gobiernos en sí, ¿no? Y Daniel tuvo bastante contacto con los magos de Babilonia, tuvo bastante contacto con los magos de Persia. Entonces se entiende que es Daniel quien compartió con ellos que, ¿recuerdas cuando el jueves pasado hablábamos de que Daniel menciona el tiempo que va a nacer el Mesías? 69 semanas después que el pueblo regresa a Jerusalén. O sea, Daniel ya sabía el tiempo en que el Mesías iba a nacer. Él ya había, se supone que recibió revelación, ¿no? Él había calculado cuándo va a nacer el Mesías. Y ahora él estaba en ese lugar de Babilonia. Entonces se hace esa relación, ¿no? Entonces se relaciona ahí de que Babilonia tuvo contacto con estos sabios y ellos han ido pasando esa información de tiempo en tiempo. Y cuando ya se estaba cumpliendo la fecha que Daniel había profetizado, cuando ellos observaron que aparecía una estrella, y es una estrella muy particular, ellos relacionaron esas dos cosas. Mira, Daniel dijo que el Mesías iba a nacer en tal tiempo. Han pasado ya tal tiempo, entonces ese es un evento sobrenatural, entonces ese debe ser la estrella del Mesías. Esa es la relación que se cree hicieron ellos, ¿no? Bueno, en Isaías 62:6 se les llama reyes, ¿no? Pero cuando los magos llegan a Jerusalén, está en el verso 2, ¿qué cosa dicen? ¿Qué cosa pregunta? San Mateo capítulo 2, verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Ahora, mira, estos magos, y realmente, hermanos, para nosotros y para Dios mismo, en relación con la tierra, ¿cuál es el evento más importante, después de la creación obviamente, que Dios ha tenido en su relación con el hombre? Obviamente es la venida del Mesías. Ese es el evento más importante en ese tiempo. ¿Y cuál es el otro evento más importante que esperamos? Con el Mesías retorno. Esos, hermanos, son los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. Entonces, que nazca el Mesías, cuando se anuncia el nacimiento del Mesías, no es una cosa así para tomarlo como una cosa menor, ¿no? Sino es lo más grande que Dios va a hacer, o lo más grande que Dios está haciendo. Igual, la segunda venida es también lo más grande que Dios va a hacer más adelante.
¿Qué esperaban los magos cuando llegaron a Jerusalén? Esperaban que los líderes y la gente de Jerusalén estuvieran aún más interesados que ellos. Claro, se entiende, ¿no? Mira, si tú vienes pues del sitio lejano, de 4 meses de viaje, 6 meses de viaje, siguiendo una profecía, y llegas a Jerusalén, lo que esperarías, ¿qué cosa sería? Que la gente también estuviera pues esperando al Mesías, ¿no? Porque la estrella estaba ahí, ¿no? O sea, la estrella estaba ahí. Entonces, en Jerusalén también había personas pues que bastante entendidas en astronomía. En Jerusalén también había personas pues que estudiaban los astros, las estrellas. Pero cuando los magos llegan, se encuentran que en Jerusalén está en otra cosa, totalmente desconectados con la profecía. ¿Y ellos qué cosa dicen? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Se menciona ahí, era la estrella de Cristo. A veces, hermanos, uno escucha por las redes, ¿no?, diciendo que bueno, la estrella en realidad, la estrella pues era el planeta Venus, la estrella era el planeta Marte, que la estrella era, no sé, la conjunción de Saturno y no sé con qué. Otros dicen no, que la estrella era un meteorito, no, que la estrella era esto, lo otro. Pero lo que menciona la Escritura es que esto es un evento milagroso. Dios mismo puso ahí la estrella de Cristo. No es un evento natural. ¿Por qué? Porque si usted lee más adelante, ¿qué pasa con esa estrella? ¿Dónde se detiene? ¿Dónde se detiene la estrella? En el lugar del nacimiento, o donde está Jesús, ahí se detiene. Ahora, ¿un meteorito puede hacer eso? Un planeta, un sol, no sé, algo dice una nova, una supernova, ¿pueden hacer eso? Imposible. Esto forma parte de los hechos sobrenaturales de Dios. ¿Dios puede hacer aparecer una estrella? Sí puede hacer aparecer una estrella. Si detuvo el sol, ¿verdad? En Josué, ¿no? Detuvo el sol, ¿cuánto tiempo? 24 horas, un día. Estas son cosas que para Dios pues es nada, ¿no? Pero a veces las personas se hacen muchos problemas. Respuestas de la humanidad a la venida de Cristo. Ahí hay 3 respuestas. ¿Cuál es la reacción de Herodes? ¿Cuál es la reacción de Herodes? ¿Cómo estaba Herodes? Verso 3. El rey Herodes se turbó. ¿Qué cosa es turbarse? Preocuparse, no saber qué pensar. Herodes, hermanos, era pues, tenía delirios, no sé, delirios de grandeza, tenía delirios de persecución. Herodes pensaba pues, que sus propios hijos querían destronarlo, Herodes pensaba pues, que ya le iban a dar golpe de estado. Ahora, una persona así, que mata a sus hijos simplemente porque teme que su hijo le va a quitar el trono. Ahora imagínate, a esa persona con ese carácter, vienen unas personas importantes de Oriente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo cree que sería su reacción? Terrible, ¿no? O sea, ¿cómo estaría Herodes por dentro? No, muriéndose de la cólera, ¿no? De la rabia, ¿no? De la indignación, ¿no? No, pero yo soy rey. ¿Qué cosa me hablas del rey? Pero Herodes también es bastante astuto, ¿no? Herodes es astuto. Y Herodes no manifiesta su... Exacto, ¿no? Herodes no manifiesta lo que él tiene en su corazón para con los magos, sino él habla bonito con los magos, ¿no? Habla bonito con los magos y les saca información y después ¿qué les dice, no? Miren, vayan ustedes y cuando encuentren al niño, ¿qué cosa? Vuelvan, ¿para qué? Para yo también irle a adorarle. Pero ¿realmente eso estaba en su corazón? ¿Qué estaba en su corazón? Asesinar al niño. Ese es Herodes, ¿no? Una persona totalmente doble cara, ¿no?
Y muchas personas no son así en este tiempo, muchísimas personas son así en este tiempo. Yo conversando con una familia me recordaba algo que había mencionado aquí. Algunos datos de años anteriores, el 30% de los peruanos tienen problemas mentales, tienen serios problemas mentales. Más del 30% de los peruanos. De cada 10, 3. Y conversando con una mamá le decíamos, mira, padres cristianos, ¿no? Al igual que usted quizás. Mira, ustedes educan a sus hijos de la mejor manera. ¿Con qué cuidado educan a sus hijos? La comida, el vestido, el estudio, que no hables malas palabras, que pongas así, que pongas así. Muy bien. Pero ¿quién te garantiza que más adelante no se va a juntar con uno de estos que pertenecen al 30%? Con una joven que tiene serios problemas mentales. Igual decíamos también, un papá decía ella lo siguiente, ¿no? Hermano, yo a mi hija estoy criando con una princesa y más adelante se puede juntar con uno de esos locos. Claro, puede pasar, ¿no? Puede pasar. 30%. De 10 cada 3. Y a veces, hermanos, estas personas no son así como Herodes, ¿no? O sea, sería bueno que tú le ves y ahí mismo te manifiesta, no hace eso, ¿no? A veces estas personas esconden su personalidad real. ¿Y cuándo lo manifiestan? ¿Cuándo se dan a conocer? Ya cuando se han casado. Ahí recién sale la verdadera naturaleza, el verdadero yo. Por eso, hermanos, hay que poner a los hijos siempre en las manos del Señor, siempre. Sea varones, sea mujeres, no des nada por descontado. Siempre, aunque a veces, yo sé que las chicas a veces pues, se molestan cuando uno le pregunta mucho, pero tienes que hacerlo, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Los chicos peor, ¿no? A veces, ¿con quién estás saliendo? Que tú, mamá, que por aquí, que por allá. Aunque se moleste, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Ya usted verá pues las formas, usted verá las maneras, pero los chicos necesitan ser guiados. Los chicos necesitan ser alertados, sobre todo por eso. No todo lo que brilla es oro, decían los antiguos. No todo lo que brilla es oro. Bueno, ese era Herodes. Herodes escuchó un buen estudio bíblico acerca del nacimiento del Mesías, pero ¿de qué le sirvió? No le sirvió de nada. Herodes sigue siendo Herodes. Y eso también pasa en este tiempo, hermano. Algunos hombres son instruidos en la Biblia, pero ¿de qué les sirve eso? No les sirve de nada. Más bien ellos utilizan su conocimiento de las Escrituras, ¿para qué? Para atacar a Cristo, para atacar a la iglesia. Para eso utilizan su conocimiento de Cristo. Y Herodes es así. Miren, los magos, él dice, les preguntó cómo es esto de la estrella, cómo es esto, y los magos le explicaron. Diligentemente le explicaron los magos. Pero no les sirve de nada. Y esa es la realidad de mucha gente. Mucha gente ha escuchado sermones magníficos, pero a la larga no les sirve de nada. Los principales sacerdotes, ese es el segundo grupo. Verso 5. Verso 4, y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y ahí está Miqueas 5:2. Pero ¿qué hicieron estos principales sacerdotes y escribas? ¿Fueron a ver al Mesías? No fueron a ver al Mesías. Ellos sabían cuándo iban a nacer el Mesías, sí sabían. Mira, unos gentiles lograron descifrar dónde van a nacer el Mesías. Con mayor razón un escriba, ¿no? Un escriba se pasaba la vida estudiando la Escritura, estudiando las profecías. Entonces ellos sabían dónde iba a nacer el Cristo. Y ellos sabían cuándo iba a nacer el Cristo. Pero cuando se cumplió el tiempo fueron, no fueron. No les interesó.
Ni siquiera les llamó la atención. Cosa curiosa, ¿no? Y sin embargo, ellos esperaban al Mesías. Eso es lo curioso de esta gente, ¿no? O sea, ellos cuando predicaban, cuando enseñaban, decían, el Mesías va a venir. El Mesías ya viene. Pero cuando ellos dicen el tiempo, cuando escuchan que el Mesías ya vino, no les interesa en lo absoluto. ¿Les parece conocido en este tiempo? ¿Les parece conocido? Mira, nosotros decimos que los tiempos ya se están cumpliendo. Ya los tiempos están cumpliendo, ya está más cerca de que ven que suceda la segunda venida de Cristo. Pero ¿es a alguna gente les importa? No les importa, lo absoluto. No les interesa. E inclusive puede ser que usted puede escuchar ahí mensajes en las redes, ¿no? Que acerca de la venida, del fin del mundo y etcétera, etcétera. Pero a ellos no les interesa, no les importa. Eso es lo que pasó con estos sacerdotes. Ni siquiera por curiosidad. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? No sé. Juanito, ¿qué hubieras hecho, Juanito? A ver, tú eres sacerdote y te dice, mira, aquí a Belén, cerca, ni siquiera lejos, ¿no? Hay una estrella que anuncia el nacimiento del Mesías. ¿Qué hubieras hecho? Por si acaso hay que ir a ver, ¿no? Claro. Oye, ¿no será cierto? ¿Qué tal si es verdad? Pero a esta gente no les importaba nada. Los líderes religiosos entendieron la información bíblica correctamente, pero fallaron en aplicarla a sus vidas. Lamentablemente, no están interesados personalmente en conocer al Mesías por sí mismo. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree? ¿Por qué sería? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree que no les interesó? ¿Puede dar alguna razón? ¿Por qué cree? De repente pensaban que todavía no nacería el Cristo. Puede ser, ¿no? Incredulidad, ¿no? No creo. Pero, otra razón, ¿cuál sería? La incredulidad, no creo, ¿no? No creo. No, pero Daniel indica, pero bueno, no lo creo. Es un poco lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Algunos cuando mencionan acerca de la profecía dicen, no, Mateo se equivocó. No, es que realmente cuando Mateo escribió, Mateo se equivocó. Entonces si Mateo se equivocó, ¿quién tiene la verdad? No, un señor allá que dice que se equivocó. Entonces prefieres creerle a un señor por allá que creer lo que está en la Biblia. Lamentablemente eso es lo que están haciendo líderes, pastores, muchos hermanos en la iglesia en este tiempo. Prefieren creer a un XX persona, NN, que dice, bueno, Mateo se equivocó. No, y Mateo se equivocó. Mateo no se equivocó. Ellos se equivocaron. Pero otra cosa que movía a ellos es el temor. Recuerda, Herodes era pues un enfermo. Herodes pues, si Herodes se entera que alguien va a ver al Mesías, ¿qué crees que va a hacer Herodes con ellos? Matarlos. O sea, él cuando subió al trono mandó a matar a casi todo el Sanedrín. El temor. Y curiosamente, hermanos, en este tiempo el temor sigue moviendo a muchas personas. Hay personas que disciernen realmente quién es Cristo. Hay personas que han logrado discernir quién es Cristo. Y hay personas que saben qué tienen que hacer para ser salvos, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque hay un temor. No, es que yo he nacido pues en una iglesia tal, yo nací en una iglesia ABC, entonces ahora pues si yo vengo a esta iglesia, no. Y usted sabe que los testigos de Jehová pues son, en realidad todas las sectas hacen eso, ¿no? Si un testigo de Jehová empieza a asistir, por ejemplo, a una iglesia evangélica, ¿qué crees que hacen con él? Nadie le habla, ni siquiera su familia. Totalmente lo tienen ahí ya, ni siquiera los saludan, ni le hablan nada, están prohibidos. Entonces, algunas personas que estudian la Biblia logran discernir quién es Cristo, tienen ese temor de ser excluidos y prefieren seguir ahí.
Y lo mismo pasa con varias iglesias. Y quizá, hermanos, a nosotros nos pasó eso en algún tiempo, ¿no? Cuando tú has discernido quién es Cristo, ¿te ha sido fácil venir a Cristo? ¿O te ha costado? A mí personalmente me costó. ¿Por qué? Porque yo predicador en otra iglesia, no la evangélica. Predicaba, enseñaba, daba retiros, daba cursos. Y de la noche a la mañana te sumo lo que dice Pablo, ¿no? De repente el Espíritu Santo te abre el entendimiento y tú dices, oye, pero ¿cómo es esto, no? Realmente cuesta mucho, hermanos, cuesta mucho. Y hay mucho temor ahí. Pero al final uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Los sabios han hecho un largo camino porque quieren encontrar al Mesías y darle adoración. Emprendieron un viaje de 4 meses desde Babilonia, 6 meses desde Persia. ¿Y cuál es su meta? Hallar al Mesías. ¿Y para qué? ¿Para qué quieren hallar al Mesías? Para darle adoración, ¿verdad? Bueno, normalmente se escucha esta parte y dice, no, mira, imagínate un viaje de 4 meses, un viaje de 6 meses. ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta, ¿sí o no? Pero ellos tenían una cosa en mente, dar adoración a Cristo. Para que tú vengas a dar adoración a Cristo, ¿cuánto tiempo tienes que venir? La adoración de los sabios, verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí se estima dónde estaban ahí a Jesús y María, dónde estuvieron viviendo, verso 11. Al entrar, ¿dónde? En la casa. Es decir, ya no estaban en el establo, ya no estaban en el pesebre. Posiblemente el tiempo del censo ya terminó, posiblemente ya las personas se empezaron a dejar libre y ellos lograron encontrar un lugar donde estar. Y aquí se cree que Jesús tendría entre 6 y 18 meses de edad, ¿no? Y otro que se menciona aquí se menciona primero, dice al niño, y después a la madre, ¿no? Primero al niño y después a la madre. ¿Qué regalo le ofrecen? Oro. ¿Qué significa el oro? ¿A quién se le daba oro antiguamente? A los reyes, a la realeza. El oro era regalo para los reyes. ¿Y por qué se le daba el oro como regalo? Porque en ese entonces era lo más valioso. Era lo más valioso. Es decir, si tú querías congraciarte con tu soberano, tenías que llevar lo más valioso que podías tener. ¿Y qué cosa es lo más valioso? El oro. Ahora, en este tiempo, nosotros también tenemos que dar nuestros dones al Señor. ¿Y cuál es lo más valioso que tú tienes? ¿Cuál es lo más valioso? Corazón. Algunas personas, lo más valioso, ¿sabes qué cosa es? Su orgullo. ¿Conoces personas orgullosas? Pero tu orgullo tienes que rendirlo a Cristo. Hay que rendir nuestro orgullo a Cristo. De otros, ¿qué cosa es lo más valioso para otros? Eso tenemos que rendir a Cristo. Lo más valioso. Eso es lo que Dios pide. ¿Qué más le trajeron? Se relaciona con la santidad, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ¿cómo se obtiene el oro? ¿A través de qué? A través de la purificación. ¿Cómo se purifica? A través del fuego. Eso también simboliza lo que nosotros damos al Señor nos va a costar. Segundo es incienso, ¿verdad? ¿Qué significa el incienso? ¿Qué significa el incienso?
es un presente para la divinidad. Está relacionado con la oración y con la adoración. Vamos a ver Salmo 141, verso 2. Dice: suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en otro lugar se compara la oración ¿con qué? Con el incienso. Es nuestro presente para nuestro Dios. Y aquí se hace esa relación también, ¿no? O sea, cuando los magos le están dando incienso a este niño, en sí, ¿qué le están diciendo? Le está diciendo: mira, tú eres Dios. Y si usted lee el texto, va a decir que los reyes se postraron delante de Cristo, adoraron a ese niño. Entonces, el acto de adorar a este niño, el acto de entregarle incienso, prácticamente ellos están diciendo: mira, este niño es Dios. Este niño es Dios. Contrariamente a lo que muchos predicadores y iglesias enseñan, pero ya los evangelistas, mira, desde los primeros años de Jesús, ya lo presentan como Dios. Ya lo presentan como Dios. El tercer regalo que le dan, ¿qué cosa es? Mirra. La mirra está relacionada con la muerte, con la sepultura. La mirra era utilizada cuando se llevaba al entierro, se ponía mirra entre los pliegues de la tela que estaban cubriendo el cadáver. Era un preservante. Sería para que no se descomponga la carne tan rápidamente. Recuerde que este lugar es un lugar muy caluroso, bastante caluroso. Entonces, si había oportunidad en que se demoraba el entierro, entonces se preparaba con mirra el cuerpo, para evitar su rápida descomposición. Entonces la mirra estaba relacionada con la muerte, con el sufrimiento. Y esto también, ¿qué significa? Se relaciona con la persecución, se relaciona con el desprecio del mundo. Y prácticamente le están diciendo que, y lo que le dijo Simeón también, ¿no? Este niño va a traer sufrimiento. No solamente para el niño también, sino también para la madre. Y en sí, hermanos, el seguir a Cristo, para muchas personas va a implicar también un tipo de sufrimiento. De los discípulos que tuvo Jesús, de los 11 que quedaron con Pablo, 12, ¿cuántos murieron de viejos? Uno. ¿Cómo se llamaba? Juan. Y eso que la historia, la tradición indica que a Juan lo quería hervir en un cilindro de aceite, pero que él salió ileso del cilindro de aceite. Pero bueno, los otros discípulos, los otros apóstoles, todos murieron en martirio, todos. Y el apóstol Pablo, ni qué decirlo. El apóstol Pablo una vez lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto. Y él mismo dice: mira, a mí me han azotado 3 veces, me han acabado a palos 5 veces. He naufragado, no sé cuántas veces naufragado en el mar. Y aún así decayó su fe en Cristo. No decayó. Eso, hermanos, es cuando uno llega a comprender lo que uno le espera más adelante. Nuestra meta, hermanos, no está en este tiempo. Nuestra meta no está en esta vida. ¿Cuál es nuestra meta final? La vida eterna. Esa es la meta final. Eso, si usted tiene presente, hermanos, va a ser como los patriarcas, ¿no? Que se sostuvieron. ¿Cómo se sostuvieron? Mirando la ciudad que no tiene fundamento, que está edificado por Dios. La adoración, postrándose lo adoraron, dice, ya para entrar a la parte final, hermanos. Postrándose le adoraron. Más importante que sus regalos es el hecho que adoraron a Jesús. Debe haber sido interesante ver a estos dignatarios impresionantes postrándose ante un niño pequeño. Ahora, si recordamos el tema anterior, ¿a quién vino primero Jesús?
Primero vino al judío, ¿no? Los pastores vinieron y saludaron al niño. Luego vino al gentil. El gentil en este caso están los magos. Jesús vino primero al humilde e ignorante. Después vino al honorable y al erudito, al sabio. Jesús vino primero al pobre y luego al rico. Jesús, hermanos, ya desde muy niño, Él no hace diferencia realmente para nadie. Más bien su preferencia para Él son las personas menos favorecidas. Pero Él no desprecia a nadie. Tanto el pobre como el rico son recibidos por Cristo Jesús. Tanto el sabio como el ignorante son recibidos por igual manera ante Cristo Jesús. Él no hace diferencia absolutamente en nada. Bueno, ya como conclusión, hermanos, busquen intenciones de Jesús. Así como los sabios buscaron a Jesús con diligencia, nosotros también debemos buscar a Cristo intencionalmente en nuestras vidas diarias. Hay que buscar a Cristo en nuestras vidas diarias. Reconocer la soberanía de Cristo. Mire, estos sabios reconocieron a Jesús como Rey desde su nacimiento. Y eso es otro que llama la atención, ¿no? Los magos dicen, hemos venido al Rey que ha nacido. O sea, un rey no nace. O sea, en el mundo humano un rey no nace. Nace un príncipe, ¿no? Ya después del príncipe se hace rey, ¿no? Pero Jesús ahí manifiesta a Jesús que es diferente, ¿no? Hay que reconocer que Él es el Rey. Dar lo mejor de nosotros. Obediencia al guía divino. Los sabios obedecieron la advertencia divina y tomaron un camino diferente. De igual manera, hermanos, nosotros también tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Vamos a poner de pie, hermanos. ¿Alguna inquietud hasta aquí, hermanos? Si no, ya estamos concluyendo. ¿Sí? Cuando los reyes magos llegaron a adorar al Señor, él no era un bebé. Niño, dice la Escritura, ¿no? Niño, dice, ¿no? Cuando leemos Mateo, ¿qué cosa dice? ¿Bebé o niño? Dice. Niño, dice, ¿no? O sea, como es niño, por eso el niño es a partir de los 8 meses, ¿no? Ahora, Herodes, cuando Herodes manda a matar a los niños, menor de ¿cuántos años manda a matar a Herodes? 2 años para abajo. Entonces, por eso, la conclusión es que Jesús ya era un niño. Por eso se cree que de 6 a 18 meses, ¿no? ¿Quién? No, los magos demoraron 6 meses en llegar, ¿no? Los magos vivían en Mesopotamia, de Pérez, incluso algunos creen que es más lejos, inclusive. Claro, por eso algunos dicen que cuando los ángeles anunciaron, en ese momento apareció también la estrella ahí, ¿no? Entonces el tiempo que tomó a ellos llegar, y eso también, bueno, habla también de la providencia de Dios, ¿no? La providencia de Dios. Sí, bueno, esto lo estarán viendo en la siguiente semana, ¿no? La providencia de Dios. Vamos a poner de pie, gloria a Dios.